hay un consejo que yo doy a la gente que empieza en teatro. Les digo, ser pesados. Ir a buscar trabajo, aunque no os busquen a vosotros, porque no van a venir a buscaros. Y todo eso viene de un libro que mi madre me compró, que se llamaba, que le exigí yo que me comprara para decirle a mi padre que volvía a estudiar. Y el libro se llamaba Cómo tener novia en 10 días. Y entonces el libro empezaba de una manera, yo creo que extraordinaria. Decía, la primera cosa para tener novia que hay que hacer es buscarla. Parece tonto, pero es que mucha gente que quiere tener novia y no la busca. Entonces yo cuando le digo a la gente, para trabajar en teatro hay que ser pesado, hay que ir una y otra vez, y así lo hice yo, y así empecé a trabajar. Pedían un acordeonista, yo iba. ¿Usted toca el acordeón? No, bueno, pues toco la guitarra. No, es que es un barrio de París. Ponía otro anuncio en la escuela, hace falta un malabarista de circo. Ahí iba yo. ¿Usted es malabarista? No, pero toco algo la guitarra. No, es que es un malabarista de circo. Cuando fue José Luis Alonso, el viejo, Mañez, a buscar gente para figuración, para La loca de Chaillot, de pronto me miró y dijo, tú eras aquel pesado que iba por ahí. Y me cogió y me dio 2 frases desde el principio, y así empecé a trabajar en La loca de Chaillot de Gigadou. Claro, por insistir, ¿no? Por pesado. Sí. En el fondo se establece una relación emocional con alguien que te rechaza varias veces. Hay un momento en el que dice, bueno, si no eres malabarista, no tocas el acordeón. Me presentaba cosas que no sabía. Claro, pero presentarse a cosas que no sabes, tienes una fe, en el fondo lo haces porque dices, sé que tengo que estar aquí. No sé si como acordeonista o malabarista, sé que de alguna manera voy a acabar aquí. Como no voy a estar, es no viniendo. Claro. Entonces yo voy para allá. Y hemos empezado hablando del azar, de la física cuántica, de que el tiempo está en un recipiente y está ocurriendo todo al mismo tiempo. ¿Tú cuáles crees que son los azares que más te han marcado en tu desarrollo, en tu carrera? Muchas veces hablas de... Te he oído hablar de creación colectiva, de William Layton, te he oído hablar del Grupo Tábano, del Gallo Vallecano, te he oído hablar de Italo Riccardi. ¿Y cuáles han sido las experiencias más locas, pero más reveladoras que has tenido en teatro con respecto al público, en una época en la que el teatro era político por naturaleza, hicieras lo que hicieras, ¿no? Porque era una manera de expresión quizá que se rebelaba contra la dictadura por el mero hecho de existir, ¿no? Nosotros éramos hippies de la cervecería alemana y terminamos siendo marxistas, leninistas, pensamiento Mao Zedong. Pues que te prohibían todo en aquella época. Era una cosa que es que no había manera. Ya te digo, esta obra se tiró 1 año en censura. Nos pusieron una multa de 50.000 pesetas con una obra, que era una locura total, que se llamaba El juego de los dominantes, que estuvimos ensayando 6 meses. Y era toda improvisada. Entonces, con un loco de argentino que era un genio. Luego, con Italo Riccardi, hacíamos happening en la calle, en el metro. Happening, para quien no sepa lo que es... Happening es acciones que hacías en la calle, improvisadas. El público no sabía que las ibas a hacer. De pronto, en la cola del Museo del Prado, pues Carlitos y el teniente Cienfuegos, como bautizó a Andrés Cienfuegos, les montó una acción que era, le tiraban unas flores a los turistas. Entonces, claro, llegaba la policía y los detuvo. Cuando me encontré con Ítalo al día siguiente, ¿qué tal fue ayer el happening? Y dice, extraordinario, un éxito. 6 horas en comisaría. Claro que a él no le detenían porque él era el director y dirigía desde lejos. Claro, pero por ejemplo, ahora a los happening algo parecido se le llama flash mobs, que son acciones escénicas que están ensayadas pero que se hacen de repente, el público no sabe que van a suceder en mitad de la calle, como un baile y tal. Eso es un happening. Claro, y ahora está, no sé si... la mayoría están mercantilizadas, o sea, lo que quieren es o grabar un vídeo para TikTok o hacer un anuncio de una marca. Antes eran como protestas. El happening tenía un elemento de rebelión. Totalmente, es decir, lo menos que podías acabar era en comisaría o que te pegaran un par de hostias, ¿no? Sí, no, es decir, cuando no el propio público estuviera en contra tuya. Pero quiere decir, como estaba prohibido actuar en la calle, en cuanto que alguien avisaba, la policía se presentaba. Claro, y el happening en el fondo tiene la metáfora de puedo hacer lo que me salga de los cojones, cuando me salga de los cojones, de manera totalmente
no es improvisada, de una manera que es impredecible. O sea, en el fondo era como una especie de expresión de libertad, ¿no? Hacer un happening. Sí. Era el momento. No, hay en las obras, incluso dentro del teatro a veces, cuando hacíamos esto en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, tenía mucho que ver con el happening. Bajábamos al público y teníamos que provocarle con una frase, con la palabra Coca-Cola, pero el subtexto era la pregunta más esencial que tú te harías en la vida. Pero ese era el subtexto. La provocación tenía que ser Coca-Cola. Imagínate lo que te contestaban, vete a la mierda, o sea, tal. Entonces, era una provocación continua. Hacíamos, por ejemplo, una tortura en escena, y la tortura la habíamos ensayado como una tortura real. Confiesa, no sé nada, tal. Y luego cambiábamos el texto, la tortura se convertía en el subtexto y el texto era la biografía de José María Pemán y Pem Martín, que nace en Cádiz en 1898. Y todas esas anécdotas las cuentas en un libro que tengo por aquí, que ahora voy a sacar. ¿Cómo se llama el libro? El libro es Vivir del aire, ¿no? Vivir del aire, que yo había querido titular Hasta que el Alzheimer me devore, y que como Petra no me dejó, le he puesto el nombre ahora a una obra que hago y que está basada en ese libro, y se llama Hasta que el Alzheimer me devore. Vale, y ya, entonces voy a contextualizar. Hasta que el Alzheimer me devore es la obra que tienes ahora mismo mientras grabamos esto en la Sala Mirador, ¿Sí? Que es una obra además que juega con el azar de manera doble, ¿verdad? Bueno, es que el azar siempre es más de doble, es por llamarlo de alguna manera. El azar es infinito, pero yo digo que dentro del infinito le pongo como una trampa más, digo, y ahora más azar todavía. Hasta aquí he estado improvisando cosas de mi pueblo, del burro, de mi tío el cojo, de no sé qué, de no sé cuánto y tal. Ahora vamos a hacer que la historia se cuente según las bolas salgan, y he comprado un aparato de eso que los niños echan €1, sale una bola y hay un juguetito adentro. Me ha costado 150 euros. Entonces, pasé por un sitio, vi el teléfono, llamé al señor y me lo vendió. Y me vendió como 70 bolas. ¿Y dentro de las bolas qué metes? No, en las bolas las he numerado, del 1 al 50. ¿Qué son los capítulos de...? Es en lo que yo, la vida profesional, he dividido en 50 momentos, 50 anécdotas. Y entonces, cada vez que sale una bola, cuento, se proyecta sobre un ciclorama. Por ejemplo, dice Italo Riccardi. Pues cuento historias, anécdotas de Italo Riccardi, que fue un profesor de mimo, otro genio. Mis profesores son Italo Riccardi, Juan Carlos Oviedo, William Layton y Enrique Buenaventura. ¿Y José Luis Alonso, que has mencionado antes? Ese fue fundador conmigo. José Luis Alonso, el primero. Mañez es otro, era el director, era un director extraordinario. También lo puedo considerar, sí, maestro, porque era extraordinario como director. Pero entonces José Luis Alonso de Santos fue fundador conmigo del Grupo Tábano. Es más, a él se le ocurrió el nombre. Y Tábano porque, bueno, te pica, ¿no? Y lo que queréis... No, él, que era muy estudiado porque él iba a la universidad, nos dijo, podríamos ponerle Tábano por esta frase de Sócrates: Dios me puso sobre la ciudad como el tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni amodorre. Y dijimos todo, pues nos parece muy bien. Es cojonudo, ¿no? Está hablando un poquito de una sociedad que estaba adormilada y amodorrada y que empezaba a despertar, ¿no? Porque era el tardofranquismo. Era muy bien traída la frase. Y hablando del azar, o sea, tú tienes como una especie de lotería, o sea, que esa obra que se llama Hasta que el Alzheimer nos devore, o me devore, ¿no? Nunca va a ser igual, porque según la bola salga, tú vas a contar... y además la manera en la que cuentas esas anécdotas o esos episodios de tu vida siempre varían. No solo, ya antes de ese azar, cuando empieza al principio tampoco es un texto aprendido. De pronto me acuerdo de no sé qué cosa y la cuento.